Chaya, vocero de la Contraloría General de la República y estupendo marcador derecho. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? Gusto verte y escuchar. Igualmente. Bueno, vamos a hablar de la gestión que están realizando ustedes en lo que tiene que ver sobre todo con el dengue, que es la gran emergencia nacional. Ustedes han emitido 15 informes de control tras desplegar auditorías en regiones. ¿Qué han encontrado al desplegar a sus auditores en las zonas afectadas por el dengue? Mira, lo que está haciendo la Contraloría es parte de esta estrategia que tiene anualmente desplegada para verificar el control del dengue a nivel nacional, pero en este año particularmente con especial énfasis en las consecuencias que eran previsibles de las fuertes lluvias por el Yacu. Esto era, digamos, algo que cualquiera podía saber que iba a ocurrir, con aguas estancadas, con una situación desbordada en varios sentidos, y que lamentablemente también en el caso de la propagación de los focos de infección y también de los vectores de contagio. En el caso de estas recientes visitas, que han sido más de 20 hospitales en las regiones que han mencionado, Piura, Tumbes, Lima, Loreto y el Callao, se han encontrado varias cosas. Podríamos agruparlas inicialmente en personal insuficiente, también falta de insumos, lentitud en el procesamiento de los resultados para poder hacer los descartes de los contagios y también desabastecimiento de algunas medicinas que son necesarias. En el caso de Piura, por ejemplo, la situación es bastante más significativa porque las visitas que se han hecho entre el 24 y el 31 de mayo han generado informes ya publicados. Y, por ejemplo, hay lugares donde no se encuentran cosas tan básicas como el paracetamol o algunos elementos que sirven para extraer sangre. Tampoco se han encontrado suero. El caso de Curamori, por ejemplo, allá en Piura no había suero porque una posta le prestó a otra, unos 60 frascos, nunca hubo la reposición. Llegan los auditores y encuentran que no hay. Y esto uno se pregunta, claro, si esta emergencia era totalmente previsible, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Ajá. Ahora, vamos poco a poco, si te parece, desarrollando los 4 puntos que has descrito tú. Personal insuficiente. Se refieren básicamente al personal sanitario. Sí, personal sanitario. Concretamente, mira, en el caso de la Dirección Subregional de Luciano Castillo Colonna, donde no había personal suficiente para poder atender a las personas que van a atenderse en estos centros de atención de primer orden, que son la primera línea de contención. Y ahí, claro, por ejemplo, lo que se busca es establecer las razones por las que no hay personal suficiente, qué se está haciendo para poder completar lo necesario para atender la demanda. Esto es en ese caso. Y eso se ha repetido también en algunas zonas, incluso en Tumbes, por ejemplo, en la microred de Zarumilla, hay un problema con el procesamiento de la información. No hay, digamos, las personas adecuadas o el suficiente número para poder procesar la información, entonces no hay una actualización adecuada del número de casos, por ejemplo. Sí. Ahora, otro tema que ustedes han mencionado, que me has mencionado hace un momento, es el problema en insumos. Cuando hablas de insumos, te refieres, por ejemplo, a camas. Bueno, puede ser camas también, pero en este caso los equipos que sirven, por ejemplo, para la extracción de sangre. Todo lo que es cateterismo, también son varios nombres técnicos, ¿no? Que se utilizan, pero que son básicamente los equipos de veroclisis. Pero también, mira, hay un problema con la falta de insumos para procesar las muestras. Las muestras que deben ser llevadas rápidamente al laboratorio requieren también de mucho equipo que se ha renovado constantemente. Fíjate, en el Callao, por ejemplo, hay un problema con los insumos de laboratorio y equipamiento para la detección del dengue, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay unos equipos que son los que permiten procesar estas láminas o someter a análisis estas láminas y leer los resultados. No se está comprando con la rapidez necesaria y esto puede generar, por supuesto, que haya una demora en contar con los resultados. Pero sobre todo ahí el gran riesgo es que cuando identificas al paciente de dengue, a la persona que padece dengue, pues la aíslas, es decir, la cubres, ¿no? Impides, digamos, que se pueda producir una situación de contagio, es decir, que el mosquito, que entre en contacto con el mosquito y que posteriormente ese mosquito entre en contacto con otras personas. Pero mientras no puedas hacerlo, quizás la recomendación sería que todas las personas que presentan síntomas se asuman como enfermas de dengue si es que no han podido hacer el descarte, ¿no?
Sí, bueno, eso lo tendría que determinar la autoridad, en este caso el Ministerio de Salud, pero Sí, lo que sí es importante, como tú bien mencionas, es esta reacción rápida, ¿no? Aún cuando no exacto. haya estas deficiencias, hay que establecer el contacto con los centros de salud para poder saber eh, qué cosa es lo que hay que hacer. Porque Establecer protocolos, ¿verdad? claro, esta reacción rápida, que es, digamos, una, una cosa necesaria, a veces no se está haciendo, no se está entendiendo, parece, la importancia de tomar las medidas de prevención. Ya se hablaba de la dificultad que había para poder permitir el ingreso de los especialistas a la casa y algunas otras cosas, ¿no? Incluso saber, ¿no?, cómo es que se propaga, qué es lo que hay que hacer. Esa es la importancia de la prevención, pero también de que esta vaya respaldada por una reacción rápida y una atención rápida de los centros de salud. Fíjate, el Contralor ha estado ayer en Piura, ha adelantado para el caso de Piura un megaoperativo de supervisión de los centros de atención primaria, y en el caso de Piura no va a ser en agosto como estaba previsto para nivel nacional, pero va a ser en julio, justamente para Ajá. que para poder, digamos, saber qué cosa es lo que falta y se pueda decir y se pueda resolucionar. Justamente es lo que quería preguntarte. ¿Qué se hace con la información que ha generado la Contraloría? Ahora, ¿cuáles son los canales institucionales por los que se procesa esta información para obtener resultados y mejora en la situación que han ustedes descrito? Sí, mira, lo primero es que toda esta información está en el escritorio de los responsables, de los ministros, de los gobernadores regionales, de los titulares de pliego, de todas las entidades que están encargadas de tomar decisión. Inmediatamente se comunica. Luego se publica en la página web para que todos los peruanos puedan saber. Se tiene un plazo. Estas son observaciones que se tienen que corregir y que se tienen que, digamos, levantar por parte de los responsables. Hay un plazo que puede ser de 30 días, pero que la verdad que tendría que resolverse antes para que se corrija y no se esté en esta situación que perjudica a los ciudadanos. Pero si al margen de eso ocurre que los auditores identifican un perjuicio tangible, un perjuicio que puede ser determinado, entonces ya pasamos a la etapa de las responsabilidades. Ahora la Contraloría ya puede establecer sanciones administrativas a los funcionarios. Otras sanciones son las penales, que también se identifican, pero que tú, como sabes, lo ve el Ministerio Pasa por la Público. Fiscalía, ¿no? Claro, Claro, sí, claro. Y por nosotros, supuesto. la Contraloría se lo envía. Ujú. Ahora, una última pregunta que tiene que ver con el otro elemento que has mencionado, que es el desabastecimiento de medicinas. Has hablado de paracetamol. ¿Qué otras carencias han encontrado? Sí, mira, no había paracetamol, ranitidina, dimedrinato, sales rehidratantes, suero. En varios de estos, por ejemplo, me van a mencionar el Consuelo de Velasco, Cesanica, Santa Julia, el Indio Catacaos, La Unión, Bernal, Sechura, Chiclayito, Víctor Raúl y Tacalá, todos en Piura. Entonces, no Mm. había esto. Y esto genera una gran preocupación. ¿Qué pasa desde un punto de vista logístico? ¿Por qué no llega esta medicina a ser parte del stock? Y lo otro que también es preocupante es qué pasa con la ejecución del presupuesto. Los Sí. presupuestos están y lo que se necesita es que los responsables ejecuten estos presupuestos. Ujú, de acuerdo, Armando Canchaya, vocero de la Contraloría General de la República. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo y por esta información que nos has traído. Un gusto como siempre. Un gran Gusto abrazo. de escucharte.